¿Alguna vez te has preguntado cómo la mente de dos de los hombres más exitosos del mundo de los negocios piensan y actúan para generar riqueza? Hoy te voy a contar los secretos que Donald Trump y Robert Kiyosaki comparten en su libro ¿Por qué queremos que seas rico?, para que tú también puedas desarrollar tu mentalidad de abundancia. Muchas veces solemos estar rodeados de personas negativas con mentalidad de victimismo y que todo el tiempo hablan mal del gobierno. Esto puede perjudicarnos si nuestro objetivo es querer prosperar, ya que nos veremos influenciados por esta mentalidad. Por esta razón, siempre busco leer y escuchar a personas que han generado riqueza para desarrollar mi mentalidad. Así que te traigo 3 lecciones que aprendí de Donald Trump y Robert Kiyosaki que me han servido para mi proceso de educación financiera. Y quédate hasta el final porque te contaré cómo desde hace años apliqué la última lección en mis decisiones financieras y que me han llevado al límite de mis capacidades de forma productiva. ¿Por qué queremos que seas rico? Es un libro coescrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Donald Trump es un empresario y expresidente de los Estados Unidos, mientras que Robert Kiyosaki es un inversor, autor y experto en educación financiera. Juntos comparten décadas de experiencia en el mundo de los negocios y las finanzas. El problema que abordan Donald Trump y Robert Kiyosaki en su libro es la falta de educación financiera y la mentalidad incorrecta en torno al dinero. Muchas personas trabajan duro toda su vida, pero nunca logran construir una riqueza duradera debido a la falta de conocimiento y enfoque. Ambos plantean que sí se puede hacer más con menos, si se tiene la información correcta y si te pones intencionalmente en el lugar correcto. La mayoría de las personas subestiman la influencia que tiene la educación tradicional y su entorno en su mentalidad hacia el dinero. Por eso, cada uno debe ser consciente de a quiénes escucha y a quiénes uno debe dejar de escuchar. Si quieres resultados diferentes, pero sigues haciendo lo mismo todo el tiempo, no obtendrás ningún resultado. Incluso si después de ver este video no tomas al menos una pequeña decisión para cambiar tu vida, no te servirá en lo absoluto. La información correcta y la acción masiva imperfecta son la clave para cambiar tu realidad y mejorar tu estilo de vida. ¿Cuántas veces te has pasado una hora viendo un reel o TikTok escuchando consejos, pero después no has aplicado nada de lo que has visto? La información y la acción deben ir juntas, así que ahora te explicaré 3 puntos fundamentales que aprendí del libro de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Antes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos financieros. Punto 1. Desarrolla tu coeficiente intelectual. En su libro comienzan haciendo un análisis económico que a la fecha podría estar desactualizado, pero que sin embargo me ha servido para entender mejor lo que es la inteligencia financiera, y es un ejemplo de cómo estos dos grandes hombres de negocio piensan en relación a las finanzas. Ellos resaltan que no podemos resolver los complejos problemas financieros de hoy con la inteligencia financiera de ayer. Cuanto mayores y más complejos se vuelven, mayor coeficiente intelectual financiero se requiere para resolverlos. El coeficiente financiero o la inteligencia financiera se refiere a la capacidad de comprender y gestionar efectivamente los aspectos financieros de la vida, y es un concepto que Donald Trump y Robert Kiyosaki han enfatizado en sus enseñanzas. La inteligencia financiera es algo que se puede desarrollar, pero ¿cómo podemos hacerlo? Primero, cuestionando lo que ya sabemos sobre el dinero. Segundo, buscando nueva información financiera. Tercero, aplicar esta nueva información. Y cuarto, aprendiendo de los efectos que ha generado esa acción. Punto 2. Ser dueño de tu propio destino financiero. El Estado se ha vuelto muy paternalista, y esto ha perjudicado al desarrollo de la inteligencia financiera de los ciudadanos. Ya no debemos dejar que el gobierno se haga cargo de nosotros financieramente. Muchas veces dejamos que nuestro futuro financiero sea decidido por políticos que solo estarán unos cuantos años en el poder y no sufrirán las consecuencias de estas decisiones. La forma en que viviremos en nuestra jubilación es algo que debemos planificar y pensar nosotros mismos, y no dejarlo completamente en manos de otras personas. Debemos informarnos sobre cómo podemos crear un futuro financiero a largo plazo y jugar para ganar, no para perder. Para esto debemos educarnos financieramente. La ignorancia puede ser más costosa que la educación. La educación reduce el temor al momento de tomar decisiones. Trump y Kiyosaki enfatizan la idea de convertirse en un empresario exitoso para generar riqueza. Esto implica asumir riesgos calculados, aprender a resolver problemas y ser dueño de tu propio destino financiero.
Punto 3. Aprender de los que tienen resultados. En el momento en el que se escribió el libro, ambos autores hablan de la economía china e india como economías emergentes. Mencionan algunos aspectos de estas economías relacionadas a la educación y su creciente influencia. Hoy es innegable ver cómo estas afirmaciones se han hecho realidad, principalmente con el poderío que ha adquirido China estos últimos años y el fortalecimiento de su moneda, el yuan. De la misma forma, debemos aprender de aquellos que han generado resultados que nosotros también deseamos. Busca mentores para cada área de tu vida en función del estilo de vida que deseas tener. Si deseas ser una madre emprendedora, busca una referente así. Si deseas ser un soltero que viaje por el mundo, busca un referente así. Si quieres aprender de ventas, busca a alguien que sepa vender y facture lo suficientemente desafiante para ti. No es sabio pedir consejos sobre finanzas de alguien que no tiene bien ordenadas sus finanzas y no ha generado prosperidad económica en su propia vida. Toma siempre el consejo de alguien que esté varios pasos más adelante de ti en este aspecto. Muy relacionado a esta última lección, algo que hago frecuentemente en mi negocio cuando tengo que tomar algunas decisiones es pensar lo siguiente: ¿qué haría un chino en mi lugar? Los chinos son conocidos por su disciplina y la forma de hacer las cosas en grande. Es probable que esto sea un estereotipo en mi mente y que no todos los chinos tengan esta característica. Sin embargo, esto me ha ayudado a salir de mi propia perspectiva y forma tradicional de hacer las cosas. El hacerme esta pregunta me ha llevado al límite de mis capacidades y siempre me imagino a un chino haciendo lo mismo que yo, pero a gran escala y siendo perseverante. Muchas veces compito con mi propia versión china de mí, en vez de ver mi propia competencia en el mercado, porque mi enfoque no es ser mejor que nadie, sino ser mi propia mejor versión cada día. Finalmente, revisa en la descripción y el primer comentario fijado algo que te puede interesar y recuerda que es posible hacer más con menos.